El jarrón antiguo se rompió a mis pies, sus delicados fragmentos de porcelana se esparcieron por el suelo de madera. Me quedé inmóvil, con las manos aún extendidas desde donde lo había tirado de la repisa. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Mamá, ¿qué has hecho?». La voz aguda de Sofía rompió el aire, sus ojos abiertos de horror. Abrí la boca para explicarle, pero no salieron palabras. ¿Cómo podía decirles que fue un accidente cuando me miraban como si fuera una criminal? Diego, mi esposo de 20 años, corrió a la habitación, su rostro deformado por la ira mientras examinaba la escena. «Amanda, esa era la posesión más preciada de mi madre, ¿cómo pudiste?». Yo no quise hacerlo, tartamudeé finalmente encontrando mi voz. Solo estaba limpiando y... Basta, Diego interrumpió, cortándome en seco. Siempre has tenido celos de las cosas de mi madre, admítelo, lo hiciste a propósito. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Qué? No, claro que no, fue un accidente, lo juro. Sofía se burló, rodando los ojos. Claro, mamá, igual que fue un accidente cuando perdiste el collar de perlas de la abuela el mes pasado. Mi corazón se hundió. Eso había sido un error genuino, pero ahora lo estaban usando en mi contra. Miré de mi hija a mi esposo, buscando algún signo de comprensión en sus ojos, pero no había ninguno. Creo que deberías irte, dijo Diego, su voz fría y firme. ¿Irme? Pero este es mi hogar, protesté, sintiendo el pánico subir en mi pecho. Ya no más, respondió él. Quiero que te vayas esta noche. No podemos confiar en ti cerca de cosas valiosas. Me volví hacia Sofía, esperando apoyo, pero ella solo cruzó los brazos y desvió la mirada. Mi propia hija estaba del lado de su padre contra mí. La traición dolía más que cualquier dolor físico. No puedes estar hablando en serio, dije, mi voz apenas audible. ¿A dónde se supone que debo ir? Diego se encogió de hombros, ya dándose la vuelta. Ese no es mi problema. Solo sal de mi vista. Como si fuera una señal, sonó el timbre de la puerta. Diego fue a abrirla, dejándome sola con Sofía. Sofía, cariño, por favor, supliqué. Sabes que nunca haría algo así a propósito. Ella me miró fijamente, sus ojos duros. ¿De verdad? Siempre has resentido el éxito de papá y la riqueza de la abuela. Quizás finalmente perdiste el control. Antes de que pudiera responder, Diego regresó con un policía. Mi sangre se congeló. Oficial, esta es mi esposa, dijo Diego, con su voz empapada de falsa preocupación. Ha estado actuando de manera errática últimamente, destruyendo reliquias familiares. Nos preocupa su estado mental. El oficial me miró con simpatía. Señora, ¿hay alguien a quien podamos llamar por usted? ¿Algún lugar donde pueda quedarse esta noche? Sentí como si estuviera en una pesadilla. ¿Cómo había llegado todo tan rápido a esto? Solo esta mañana éramos una familia normal desayunando juntos, y ahora me trataban como a una criminal en mi propia casa. ¿Puedo llamar a mi hermana?, logré decir, mi voz temblando mientras buscaba mi teléfono. Vi a Diego y Sofía intercambiar una mirada. Había algo en sus ojos que me hizo preguntarme si esto era más que un simple malentendido. El oficial me escoltó a mi habitación para empacar una bolsa. Mientras lanzaba ropa al azar en una maleta, mi mente corría. ¿Qué estaba pasando realmente aquí? ¿Por qué Diego y Sofía se volvieron contra mí tan rápido? Me detuve con la mano en una foto enmarcada de los tres en tiempos más felices. Algo no estaba bien y estaba decidida a descubrir qué era. Ellos podrían pensar que habían ganado al echarme de la casa, pero no tenían idea de lo que era capaz. Mientras salía de la casa que había llamado hogar durante 2 décadas, hice un voto silencioso. Descubriría la verdad, limpiaría mi nombre y les haría arrepentirse de haber dudado de mí. Esto no era el final, era solo el comienzo. Pasé una noche inquieta en el sofá de Abby, mi mente corriendo con preguntas y dudas. La luz de la mañana apenas se filtraba por las cortinas cuando mi teléfono vibró. Era Sofía. Mamá, necesitas venir a la casa de la abuela ahora mismo. Mi corazón saltó a mi garganta. ¿Está todo bien? Solo ven, contestó bruscamente antes de colgar. Llegué a la casa victoriana de mi suegra en menos de una hora,
con el estómago en nudos. El coche de Diego ya estaba en la entrada. Mientras me acercaba a la puerta principal, escuché voces elevadas adentro. «Te digo, madre», fue Amanda, la voz de Diego resonó a través de la ventana abierta. «Lleva años observando tus cosas valiosas». Me congelé con la mano en el pomo de la puerta. ¿Qué estaba haciendo? «Pero querida, Amanda siempre ha sido tan amable», respondió su madre, Margaret, con voz débil y confundida. «¿Estás seguro?» «Claro que estoy seguro», insistió Diego. «¿Por qué crees que no está aquí ahora?» «Probablemente esté empeñando tus cosas mientras hablamos». No podía creer lo que estaba oyendo. La ira se apoderó de mí mientras irrumpía por la puerta. «¿Cómo te atreves?» Diego se giró, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Amanda, ¿qué estás haciendo aquí?» «Sofía me llamó», dije mirándolo con odio. «Y me alegro de que lo haya hecho». «¿Qué mentiras le estás diciendo a tu madre?» Margaret nos miró confundida. «Diego, dijiste que Amanda me había robado». «Porque lo hizo, madre», dijo Diego suavemente. «Recuerda el collar de perlas que desapareció y ahora el jarrón». «Eso no es verdad», protesté. «Margaret, me conoces, nunca». «Oh, Amanda», interrumpió Margaret, con la voz temblorosa. «¿Cómo pudiste?» Mi corazón se rompió. Me volví hacia Sophie, que estaba en silencio en la esquina. «Sophie, por favor, dile a tu abuela la verdad». Pero Sophie solo miró hacia otro lado, evitando mi mirada. En ese momento, me di cuenta de lo profunda que era la manipulación de Diego. No solo había vuelto a mi hija contra mí, sino también a su propia madre. «Creo que deberías irte», dijo Diego, con voz cargada de falsa simpatía. «Estás alterando a mi madre». Me mantuve firme. «No voy a irme hasta que resolvamos esto». «Margaret, por favor, trata de recordar. Siempre he respetado tus cosas». «¿Es Diego quién?» «Basta», gritó Diego, su fachada calmada agrietándose. «Mi madre no necesita este estrés». «Sophie, lleva a la abuela arriba». Mientras Sophie llevaba a una Margaret desconcertada, me volví hacia Diego. «¿Qué juego estás jugando?» Sus ojos se entrecerraron. «¿Juego?» «Estoy protegiendo a mi familia de una ladrona». «Ambos sabemos que eso no es verdad, sí sé». «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué estás ocultando?» Por un instante, vi miedo en los ojos de Diego, pero rápidamente fue reemplazado por una fría ira. «Estás delirando, Amanda. Tal vez necesites ayuda profesional». «La única ayuda que necesito es un buen abogado», repliqué. «No te saldrás con la tuya, Diego». Diego rió, un sonido cruel que me dio escalofríos. ¿Salirme con qué? Decir la verdad. Acéptalo, Amanda, nadie te creerá por encima de mí. Soy el exitoso hombre de negocios. Tú eres solo una ama de casa con un historial de accidentes con antigüedades valiosas». Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Me di cuenta de lo cuidadosamente que había orquestado todo, cuánto tiempo debió haberlo planeado. Pero, ¿por qué? Mientras me giraba para irme, vi una carta en el escritorio de Margaret. El logotipo en la parte superior hizo que mi sangre se congelara. Era del banco que manejaba las cuentas comerciales de Diego. De repente, las piezas empezaron a encajar, las antigüedades desaparecidas, el gasto cada vez más lujoso de Diego, su desesperación por desacreditarme. ¿Estaba en problemas financieros? Salí de la casa con la mente girando. Diego pensaba que había ganado, pero no tenía idea de con quién estaba tratando. Podría estar derrotada, pero estaba lejos de estar acabada. Era hora de empezar a investigar para descubrir qué estaba escondiendo realmente Diego. Mientras conducía, hice un voto silencioso. Expondría las mentiras de Diego, limpiaría mi nombre y recuperaría mi vida. El juego había comenzado y tenía la intención de ganar. Me senté en la mesa de la cocina de Abby, con una taza de café, reflexionando sobre los eventos de los últimos días. Mi hermana se movía preparando el desayuno y lanzándome miradas preocupadas. «Amanda, necesitas comer algo», dijo, deslizando un plato de tostadas frente a mí. Sacudí la cabeza.
No puedo. No dejo de pensar en Sophie. ¿Cómo pudo volverse contra mí así? Abby suspiró, tomando asiento frente a mí. Cariño, has estado ciega a esto durante años. Diego ha estado envenenando a Sophie contra ti desde que era pequeña. ¿De qué estás hablando?, pregunté, mis defensas alzándose. Piénsalo, presionó Abby. ¿Quién siempre cedía a sus caprichos? ¿Quién nunca la hacía enfrentar las consecuencias? Diego ha convertido a esa niña en una princesa malcriada y tú lo has permitido. Sus palabras dolieron, pero en el fondo sabía que tenía razón. Pensé en todas las veces que Diego había socavado mi crianza, siempre jugando el papel del papá divertido mientras yo quedaba como la disciplinaria. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje de Sophie. Papá me lleva a París este fin de semana. Pensé que deberías saberlo. Mostré el mensaje a Abby, con las manos temblando. ¿Ves? Está comprando su lealtad con viajes y regalos. Los ojos de Abby se entrecerraron. Amanda, ¿no te parece raro que Diego esté derrochando en un viaje a París justo después de acusarte de robo? ¿De dónde viene este dinero? Antes de que pudiera responder, hubo un golpe en la puerta. Abby fue a abrirla y escuché voces en el pasillo. Un momento después, regresó con una mujer de rostro serio vestida de traje. Señora Thompson, preguntó la mujer. Soy Linda Carson de Servicios de Protección Infantil. Necesitamos hablar sobre su hija Sophie. Mi corazón se hundió. ¿Qué? ¿Por qué? Linda se sentó, su expresión grave. Hemos recibido informes de potencial abuso emocional y negligencia. Dadas las recientes acusaciones contra usted, necesitamos evaluar la situación de vida de Sophie. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Esto es ridículo. Nunca he abusado de Sophie. Diego es el que. Señora Thompson, interrumpió Linda. Por favor, entienda que solo estamos haciendo nuestro trabajo. Conduciremos entrevistas con Sophie, su esposo y otros miembros de la familia. Mientras Linda continuaba explicando el proceso, mi mente corría. Esto tenía el sello de Diego por todas partes. Estaba usando el sistema contra mí, pintándome como una madre no apta. ¿Puedo al menos hablar con Sophie?, pregunté, con la voz quebrándose. Linda negó con la cabeza. Me temo que eso no es posible ahora mismo. Necesitamos conducir nuestras entrevistas iniciales sin ninguna influencia potencial. Después de que Linda se fue, me desplomé en los brazos de Abby, sollozando. Me lo ha quitado todo, Abby. Mi hogar, mi hija, mi reputación. Abby me sostuvo con fuerza, su voz firme. Escucha, Amanda, Diego puede pensar que ha ganado, pero te ha subestimado. Es hora de contraatacar. Me aparté, limpiando mis ojos. ¿Cómo? Él tiene todas las cartas. No todas, dijo Abby, con un destello en los ojos. ¿Recuerdas esa carta que viste en la casa de Margaret del banco? Creo que es hora de investigar las finanzas de Diego. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Tienes razón. Si Diego está ocultando algo, ahí es donde lo encontraremos. Mientras empezábamos a planear nuestro próximo movimiento, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Sophie. Mamá, lo siento. Ya no sé qué creer. Miré el mensaje, con una mezcla de emociones arremolinándose en mi interior. Quizás no todo estaba perdido con Sophie, después de todo. Pero sabía una cosa con certeza, tenía que actuar rápido. Diego estaba jugando un juego peligroso y era hora de aprender las reglas. Miré a Abby, con una nueva determinación en mis ojos. Hagámoslo. Es hora de descubrir qué está ocultando realmente Diego y salvar a nuestra familia antes de que sea demasiado tarde. El crujido familiar de los escalones del porche trajo una oleada de recuerdos mientras me acercaba a la casa de mi infancia. Habían pasado años desde mi última visita, pero los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Mi madre, Rose, abrió la puerta antes de que pudiera llamar, su rostro arrugado una mezcla de preocupación y amor. Amanda, querida, dijo, abrazándome con fuerza. Abby llamó. Estaba preocupada por ti. Me derretí en sus brazos, sintiéndome como una niña de nuevo.
Oh, mamá, todo se está desmoronando. Me condujo adentro, el aroma de galletas recién horneadas envolviéndome como una cálida manta. Mientras nos sentábamos a la mesa de la cocina, le conté toda la sórdida historia, las acusaciones de Diego, la traición de Sofie, la investigación de CPS. Mamá escuchó atentamente, frunciendo el ceño con cada nueva revelación. Ese yerno mío nunca me gustó, murmuró cuando terminé. Siempre supe que era problemático. Suspiré, abrazando una taza de té entre mis manos. Debería haberlo visto venir. ¿Cómo pude ser tan ciega? Mamá extendió la mano y me tomó la mano. Ahora escúchame, Amanda, tú no tienes la culpa de los engaños de Diego. Pero ya es hora de que te defiendas. ¿Cómo?, pregunté, sintiéndome completamente derrotada. Me lo ha quitado todo, mi hogar, mi hija, mi reputación. Un brillo de determinación apareció en los ojos de mamá. No te ha quitado tu espíritu, ¿verdad? Eres una luchadora, Amanda, siempre lo has sido. ¿Recuerdas cuando tenías 10 años y esos matones te robaron la bicicleta? No pude evitar sonreír al recordar. Los rastreé y exigí que me la devolvieran. Exactamente, asintió mamá. No te rendiste entonces y no te vas a rendir ahora. Diego puede pensar que ha ganado, pero no sabe con quién está tratando. Mientras hablábamos, comenzó a formarse un plan. Mamá sugirió que me pusiera en contacto con su viejo amigo, un detective retirado llamado Frank, que podría ayudar a investigar las finanzas de Diego. También me recordó la importancia de documentar todo, cada interacción, cada acusación, cada movimiento sospechoso de Diego. El conocimiento es poder, querida, dijo. Cuanto más sepas, más fuerte será tu posición. Justo entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofie. Mamá, estoy asustada. Papá está actuando raro. ¿Podemos hablar? Mi corazón se aceleró. Esta podría ser mi oportunidad de reconectarme con mi hija, de ayudarla a ver la verdad. Pero, ¿y si era una trampa? ¿Qué debo hacer, mamá?, pregunté, mostrándole el mensaje. Ella apretó mi mano. Confía en tus instintos, Amanda. Conoces a tu hija. Si se está acercando, debe haber una razón. Respiré hondo y escribí una respuesta. Claro, cariño, dime la hora y el lugar. Al enviar el mensaje, una ola de determinación me invadió. Mamá tenía razón, yo era una luchadora y era hora de mostrarle a Diego de lo que estaba hecha. Necesito volver, dije, levantándome. No puedo esconderme aquí mientras Diego destruye todo lo que hemos construido. Mamá asintió, con una orgullosa sonrisa en el rostro. Esa es mi chica. Pero recuerda, no estás sola en esta lucha. Tu familia te respalda. Mientras empacaba mis cosas, las palabras de sabiduría de mamá resonaban en mi mente. La adversidad no construye el carácter, Amanda, lo revela. Y tú, querida, tienes carácter de sobra. Al despedirme con un abrazo, sentí un renovado sentido de propósito. Diego podría haber dado el primer golpe, pero estaba lejos de estar derrotada. Era hora de reunir pruebas, reconectar con Sofía y exponer las mentiras de Diego. Mientras conducía lejos de la casa de mi infancia, hice un voto solemne. Recuperaría mi vida, limpiaría mi nombre y mostraría a Sofía la verdad sobre su padre. El camino por delante sería difícil, pero yo era más fuerte. Diego no tenía idea de lo que se avecinaba. El familiar tintineo de la campana sobre la puerta de antigüedades de Diego me envió un escalofrío por la espalda. Había entrado en esta tienda incontables veces antes, pero nunca así, una mujer en una misión, decidida a descubrir la verdad. Amanda, dijo Marge, la asistente de Diego de toda la vida, levantando la vista del mostrador con sorpresa en su rostro. Pensé que estabas fuera. Forcé una sonrisa. Solo vine a recoger algunas cosas personales. ¿Está Diego? Ella negó con la cabeza. Está en una subasta en Boston. No volverá hasta mañana. Perfecto. Me dirigí a la oficina trasera, con el corazón latiendo fuerte. Tal vez tenía una hora antes de que la curiosidad de Marge la venciera. Sentada en el escritorio de Diego, encendí su computadora. Gracias a Dios,
Nunca había cambiado su contraseña, nuestro aniversario de bodas, nada menos. Mientras revisaba los registros financieros, emergió un patrón. Grandes sumas de dinero moviéndose dentro y fuera de cuentas que nunca había visto antes. Registros de ventas de artículos que sabía que nunca habíamos tenido en stock. Y luego lo vi, una transacción para un jarrón antiguo que coincidía con la descripción de la posesión más preciada de su madre, vendido a un coleccionista privado por una suma astronómica. Mis manos temblaban mientras anotaba números de cuentas y fechas. Esto era la prueba del engaño de Diego. Pero mientras profundizaba más, me di cuenta de que esto era solo la punta del iceberg. El negocio estaba sangrando dinero y Diego estaba desesperado por cubrirlo. De repente, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Levanté la vista esperando ver a Marge, pero en cambio me encontré cara a cara con Sophie. Mamá, sus ojos se abrieron de par en par por el shock. ¿Qué estás haciendo aquí? Me apresuré a cerrar los archivos en la computadora. Sophie, puedo explicártelo. ¿Estás robándole a papá?, acusó ella, elevando la voz. ¿Es por eso que te estás escondiendo aquí? No, querida, no es lo que piensas, supliqué, extendiendo la mano hacia ella. Estoy tratando de descubrir la verdad. Tu padre, él ha estado... Basta, gritó Sophie, retrocediendo. No quiero oír tus mentiras. Voy a llamar a papá. Mientras sacaba su teléfono, el pánico se apoderó de mí. Si Diego descubría que había estado aquí, todos mis esfuerzos serían en vano. En una decisión de un segundo, agarré el brazo de Sophie. Escúchame, dije urgentemente. Tu padre no es quien piensas que es. Ha estado mintiéndonos a todos, incluida tu abuela. Puedo probarlo, pero necesito que confíes en mí. Sophie dudó, su dedo suspendido sobre el número de Diego. ¿Por qué debería creerte? Porque soy tu madre, dije suavemente. Y a pesar de todo lo que ha pasado, te amo más que a nada en este mundo. Nunca te mentiría, Sophie, no sobre esto. Por un momento, estuvimos en un silencio tenso. Luego, lentamente, Sophie bajó su teléfono. Tienes 5 minutos para explicarte. El alivio me inundó. Rápidamente le mostré los registros financieros, explicándole las discrepancias y las transacciones sospechosas. Mientras la comprensión se reflejaba en su rostro, vi un destello de duda en sus ojos. Pero, ¿por qué haría esto papá?, preguntó con voz pequeña. No lo sé, querida, admití. Pero tengo la intención de averiguarlo. ¿Me ayudarás? Sophie mordió su labio, el conflicto evidente en su rostro. Luego, con un decidido movimiento de cabeza, dijo, ¿qué necesitas que haga? En ese momento, sentí una oleada de esperanza. Mi hija estaba de mi lado nuevamente. Pero sabía que no estábamos fuera de peligro. Diego regresaría pronto y cuando lo hiciera, se desataría el infierno. Mientras copiábamos archivos apresuradamente y reuníamos pruebas, me preparé para la confrontación que se avecinaba. Las apuestas nunca habían sido tan altas, no solo para mí, sino para Sophie y toda la familia. Una cosa era segura, no había vuelta atrás ahora. La verdad saldría a la luz, sin importar el costo. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la mansión. Esta era la casa del cliente más rico de Diego, Richard Holloway. Sophie había oído a Diego mencionar una entrega especial aquí y mi instinto me decía que aquí encontraríamos la antigüedad desaparecida. ¿Estás segura de esto, mamá?, susurró Sophie a mi lado, con el rostro pálido por la ansiedad. Apreté su mano. Tenemos que saber la verdad, cariño, pase lo que pase. Respirando hondo, toqué el timbre. Una criada respondió, mirándonos con sospecha. Estamos aquí para ver al señor Holloway, dije, reuniendo toda la confianza que pude. Es sobre una antigüedad que adquirió recientemente. Momentos después, nos condujeron a un opulento estudio. Richard Holloway, un hombre distinguido de unos 60 años, nos saludó calurosamente. Ah, deben ser de antigüedades de Diego, dijo sonriendo. Esperaba que alguien viniera a revisar el jarrón. Magnífica pieza, ¿no? Mi respiración se cortó al verlo, el jarrón antiguo más preciado de Margaret, sentado orgullosamente en un pedestal junto a la ventana. En realidad, señor Holloway, comencé,
con la voz ligeramente temblorosa. Soy Amanda Thompson, la esposa de Diego, y este jarrón pertenece a mi suegra. La sonrisa de Richard se desvaneció. Me temo que debe haber algún error. Compré este jarrón legítimamente en la tienda de su esposo. No hay error, interrumpió Sophie, con una voz más fuerte de lo que esperaba. Ese es el jarrón de mi abuela. Papá no tenía derecho a venderlo. Mientras la confusión de Richard crecía, rápidamente expliqué la situación, las acusaciones de Diego, la agitación familiar y nuestras sospechas sobre las finanzas del negocio. Dios mío, murmuró Richard, hundiéndose en su silla. No tenía idea. He hecho negocios con Diego durante años. Esto es preocupante. Justo entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Abby. Diego está en camino a casa de Holloway. Sabe que estás allí. El pánico me invadió. Señor Holloway, odio pedir esto, pero ¿podría no mencionar nuestra visita a mi esposo? Necesitamos tiempo para reunir más pruebas. Richard asintió gravemente. Por supuesto. Esto es un asunto serio. Cooperaré plenamente con cualquier investigación. Mientras salíamos apresuradamente, vi el coche de Diego girar en la entrada. Rápido, Sophie, susurré, tirando de ella detrás de un seto. Observamos mientras Diego se dirigía a la casa, su rostro una máscara de furia apenas contenida. A través de la ventana del estudio abierta, podíamos escuchar fragmentos de su conversación con Richard. ¿Malentendido? ¿Mi esposa está inestable? ¿Batalla por la custodia? Mi sangre hirvió ante las mentiras de Diego, pero el agarre de Sophie en mi brazo se apretó. No todavía, mamá, susurró. Necesitamos más pruebas. Tenía razón, por supuesto. Pero escuchar a Diego tejer su red de engaños me hizo darme cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para protegerse. Mientras nos alejábamos, supe que estábamos contra el tiempo. Diego pronto se daría cuenta de que habíamos estado allí y haría lo imposible por desacreditarnos. ¿Y ahora qué?, preguntó Sophie mientras nos alejábamos, su voz temblorosa. Apreté el volante, mi mente trabajando a toda velocidad. Necesitamos movernos rápido. Iremos a la policía, les mostraremos los registros financieros, les contaremos sobre el jarrón. De repente, mi teléfono sonó. Era Margaret, la madre de Diego. Amanda, su voz frágil temblaba. Diego dice que me has robado. Quiere internarme en un hogar. Por favor, ¿qué está pasando? Mi corazón se hundió. Diego estaba haciendo su jugada, aislando a Margaret para mantenerla callada. No te preocupes, le aseguré, aunque el miedo se enroscaba en mi interior. Voy a buscarte. Todo estará bien. Al colgar, me di cuenta de la verdadera magnitud de la manipulación de Diego. No solo estaba tratando de incriminarme, estaba destruyendo sistemáticamente todas mis relaciones, cada sistema de apoyo al que podría recurrir. Miré a Sophie, vi el miedo y la determinación en sus ojos, y tomé una decisión. Cambio de planes, dije, girando bruscamente el coche. Vamos a buscar a tu abuela. Es hora de poner fin a esto de una vez por todas. Mientras acelerábamos hacia la casa de Margaret, supe que nos dirigíamos hacia una confrontación que lo cambiaría todo. Pero estaba cansada de ser una víctima. Era hora de luchar, de recuperar mi vida y proteger a mi familia. Lo que sea que Diego tuviera planeado, estaba a punto de aprender que me había subestimado por última vez. Irrumpimos por la puerta de la casa de Margaret, encontrándola en la sala rodeada de cajas a medio empacar. Sus ojos, amplios de confusión y miedo, se encontraron con los míos. Amanda, Sophie, ¿qué está pasando?, preguntó, su voz temblorosa. Vamos a sacarte de aquí, Margaret, dije, apresurándome a su lado. Diego ha estado mintiéndonos a todos. Sophie empezó a reunir las cosas esenciales de Margaret mientras yo le explicaba rápidamente la situación. El rostro de Margaret se arrugó mientras la verdad se asimilaba. Mi propio hijo, como pudo, susurró. Justo entonces, escuchamos el chirrido de los neumáticos afuera. Diego había llegado. Rápido, por la parte de atrás, urgí, ayudando a Margaret a levantarse.
Estábamos a medio camino a través del patio trasero cuando la voz de Diego retumbó detrás de nosotros. «Deténganse ahí mismo». Nos giramos para enfrentarlo, su rostro contorsionado de rabia. «¿Qué crees que estás haciendo, Amanda? ¿Secuestrando a mi madre ahora?» «Basta, Diego», grité, mi miedo transformándose en ira. «Sabemos todo, la malversación, la venta de las antigüedades de tu madre, incriminarme. Se acabó». Los ojos de Diego se movieron entre nosotros, calculando su próximo movimiento. «No tienen pruebas», dijo con desprecio. «¿Quién creen que van a creer? ¿Al exitoso hombre de negocios o a la esposa inestable?» «Creerán la verdad», interrumpió Sophie, dando un paso adelante. «He visto las pruebas, papá». «¿Cómo pudiste hacernos esto, a la abuela?» Por un momento, la máscara de Diego se resbaló, revelando un destello de vergüenza, pero rápidamente se endureció en desafío. «No entiendes. El negocio estaba fallando. Tenía que hacer algo». «¿Robando a tu propia madre?», la voz de Margaret era baja pero firme. «¿Destruyendo a tu familia?». La compostura de Diego se agrietó. «Nunca quise que llegara tan lejos. La primera venta fue solo para cubrir una pequeña deuda, pero luego se descontroló. No pude detenerme». Mientras la confesión de Diego salía a borbotones, sentí una mezcla de vindicación y tristeza. Este hombre al que había amado, el padre de mi hija, nos había traicionado tan completamente. «No es demasiado tarde para arreglar esto, Diego», dije, suavizando mi tono. «Entrégate, podemos resolver esto como familia». Por un momento, la esperanza brilló en sus ojos. Luego, sin previo aviso, se lanzó hacia adelante, agarrando el brazo de Margaret. «No dejaré que arruines todo lo que he construido». «Suéltala, Diego», grité, el miedo apoderándose de mi corazón mientras Margaret tropezaba. Sophie corrió en ayuda de su abuela mientras yo me enfrentaba a mi esposo. En sus ojos vi la desesperación, la mirada acorralada de un hombre sin nada que perder. «Piensa en lo que estás haciendo», supliqué, acercándome más. «Este no eres tú, Diego. Recuerda al hombre del que me enamoré, el padre que Sophie adora. Todavía está ahí dentro, en algún lugar». El agarre de Diego en Margaret se aflojó ligeramente. «No sé cómo arreglar esto», admitió, con la voz quebrada. Justo entonces, las sirenas de la policía sonaron a lo lejos. Alguien, probablemente un vecino, los había llamado. «Se acabó, papá», dijo Sophie suavemente, apoyando a Margaret. «Por favor, no lo empeores». Cuando los coches de policía llegaron, los hombros de Diego se hundieron en derrota. Soltó a Margaret y se desplomó en el suelo, enterrando su rostro en sus manos. Mientras los oficiales llevaban a Diego bajo custodia, mantuve a Margaret y a Sophie cerca. Habíamos ganado, pero la victoria se sentía vacía. Nuestra familia había cambiado irrevocablemente. Mientras veíamos cómo se llevaban a Diego, Sophie se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. «¿Qué pasa ahora, mamá?». Respiré hondo, sintiendo el peso de la incertidumbre. «No lo sé, cariño, pero lo enfrentaremos juntas, un día a la vez». El camino por delante sería desafiante, lleno de batallas legales, sanación emocional y reconstrucción de la confianza. Pero mientras estaba allí con mi hija y mi suegra, sentí un destello de esperanza. Habíamos sobrevivido a lo peor de la tormenta. Ahora era el momento de recoger los pedazos y comenzar de nuevo. 6 meses después del arresto de Diego, me miré en el espejo ajustando mi chaqueta. Hoy era el último día de su juicio y estaba decidida a enfrentarlo con la fuerza que había descubierto dentro de mí. «Mamá», la voz de Sophie llamó desde abajo. «¿Estás lista?». Respiré hondo. «Voy, cariño». Mientras conducíamos al tribunal, no pude evitar reflexionar sobre cuánto había cambiado. El shock inicial de la traición de Diego había dado paso a una resolución de acero. Sophie, una vez la niña consentida de papá, había madurado más allá de sus años, apoyándome en todo momento. El tribunal estaba lleno cuando entramos. Vi a Margaret, frágil pero decidida, sentada con mi hermana Abby. Cuando el juez llamó al orden, sentí la mano de Sophie deslizarse en la mía. Los ojos de Diego se encontraron con los míos mientras lo conducían adentro.
El arrogante hombre de negocios que conocía había desaparecido, en su lugar estaba un hombre roto, el peso de sus acciones evidente en la caída de sus hombros. Cuando se leyó el veredicto, culpable de todos los cargos, una sensación colectiva de alivio pareció recorrer la sala. Había terminado, finalmente, realmente terminado. Afuera del tribunal, los reporteros nos rodearon. «Señora Thompson, ¿cómo se siente con el veredicto?», gritó uno. Me detuve, considerando cuidadosamente mis palabras. Hoy no se trata de ganar o perder, se trata de la verdad y la responsabilidad. Mi familia ha pasado por el infierno, pero somos sobrevivientes. Sanaremos y seguiremos adelante. Más tarde esa noche, mientras Sophie, Margaret, Abby y yo nos sentábamos alrededor de la mesa de la cena en nuestro nuevo hogar, una sensación de paz se asentó sobre mí. No era perfecto, Margaret todavía tenía momentos de confusión y Sophie estaba en terapia para trabajar en sus problemas de confianza, pero estábamos juntas, apoyándonos mutuamente. «Tengo algo para ti», dijo Margaret, con los ojos brillando mientras me entregaba una pequeña caja. Dentro había un delicado medallón de plata. «Es hermoso», susurré. «Ábrelo», urgió. Lo hice y encontré una fotografía dentro, de Sophie, Margaret y yo, tomada la semana pasada. En el otro lado estaba grabado: «La familia es amor, no sangre». Las lágrimas llenaron mis ojos al mirar a estas tres increíbles mujeres, mi hija, que había mostrado tanto valor al enfrentar la verdad sobre su padre, mi hermana, que había estado a mi lado cuando no tenía nada, y Margaret, que había decidido aceptarme como una hija a pesar de todo. «Sé que ha sido un camino difícil», dijo Margaret, con la voz temblorosa. «Pero quiero que sepas, Amanda, que nos has mostrado a todas lo que es la verdadera fortaleza. No solo has sobrevivido, nos has ayudado a todas a encontrar un camino hacia adelante». Sofía sintió, apretando mi mano. «Mamá, siento mucho haber dudado de ti. Me has enseñado lo que significa la verdadera integridad». «Oh, cariño», la abracé. «Todas hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo juntas». A medida que la noche avanzaba, llena de risas y recuerdos compartidos, sentí una profunda sensación de gratitud. El camino por delante no estaba claro, todavía teníamos desafíos financieros que enfrentar y cicatrices emocionales que sanar, pero sabía que lo enfrentaríamos como una familia. Más tarde, mientras estaba en el porche trasero mirando las estrellas, Abby se unió a mí. «¿Un centavo por tus pensamientos, hermana?». Sonreí, jugando con el medallón alrededor de mi cuello. Solo estaba pensando, por primera vez en mucho tiempo, estoy emocionada por el futuro. Es como si pudiera respirar de nuevo. Abby me dio un codazo en el hombro. «Sabes, cuando todo esto empezó, estaba tan preocupada por ti, pero verte defenderte, luchar por la verdad, nunca he estado más orgullosa de llamarte mi hermana». Mientras nos abrazábamos, me di cuenta de que este viaje, por doloroso que haya sido, me había dado algo precioso, una comprensión más profunda de mi propia fortaleza y los lazos inquebrantables de la verdadera familia. El camino por delante tendría sus desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos. Con Sophie, Margaret y Abby a mi lado, sabía que, lo que fuera que la vida nos arrojara, lo enfrentaríamos juntas, más fuertes, más sabias y llenas de amor. Mientras cerraba la puerta del porche y me unía a mi familia dentro, sentí una sensación de paz. Este no era el final de nuestra historia, era solo el comienzo de un nuevo capítulo y no podía esperar a ver lo que el futuro nos deparaba.